automóvil del Automóvil Club, estacionado en el estacionamiento de un organismo militar, a los efectos de poder aprovechar la red de comunicaciones tan extensa que tenía el Automóvil Club sobre la Argentina, para poder usarla a los efectos de una coordinación mejor. Pero no había otra manera que tener un radio propio del Automóvil Club, y para eso dejaron un Jeep estacionado en la plaza de estacionamiento. No había ningún sistema de radio que fuera compatible con lo que tenía el Automóvil Club. Bueno, esto sucede en las propias armas. Lo que tiene la Marina no es compatible con lo que tiene la Fuerza Aérea, no es compatible con lo que tiene Ejército. ¿Sí? Entonces, la idea es que este tema de empezar a compartir, más allá de a qué fuerza uno pertenece, de alguna manera va rompiendo este paradigma de estar organizado en base a las fuerzas. Toda vez que el mejor general no va a ser más aquel que más rompe y más mata, sino el que gana la guerra sin tener que disparar un solo tiro, sin tener que romper nada y sin tener que matar a nadie. Entonces, este tema de Fuerzas Armadas centradas en red, de alguna manera presupone un concepto nuevo en doctrina militar. Dicho de manera más grosera, es una nueva teoría de la guerra. Y en esta teoría de la guerra, la idea es, yo voy a ganar en la medida que tenga un dominio de la información de la situación que tiene y de mi enemigo. ¿Sí? Esto significa, la guerra cuando comenzó en el campo del dominio físico, y lo que yo tenía que dominar era el espacio. Rompía y mataba. A partir de la importancia del dominio informacional, ahora la idea es controlar la posibilidad de cortar los flujos de información del comando enemigo con su arma y de esa manera controlarlo. ¿Sí? Todavía avanzamos más y de alguna manera hoy las guerras son por dominio cognitivo y ya no más por dominio informacional. Doy un ejemplo. La idea es, y vamos de menor a mayor. Normalmente cuando hablamos de comunicaciones y tecnología de información y comunicaciones en el ámbito de Fuerzas Armadas, nos limitábamos al equipamiento. Y por lo tanto íbamos de esa visión limitada que era una red de telecomunicaciones que va de un aparato, un cable a otro aparato, o de un aparato, una antena, el aire, otra antena y otro aparato. Bueno, la idea es que si no tomamos visión global de extremo a extremo, en el cual en los dos extremos existe gente, de alguna manera la batalla está perdida de antemano. Y hoy es la estructura que tenemos nosotros en nuestras Fuerzas Armadas. Otro ejemplo, si de alguna manera necesitamos coordinar la acción de dos pilotos de aeronave, de alguna manera con la visión anterior vamos totalmente perdidos. ¿Sí? Necesitamos vincular el campo cognitivo de ambos efectivos. Esto presupone la coordinación de un conjunto de elementos, pero para hacer, lo tienen ahí descrito, pero para ser breve, es curioso que en el ámbito de la radio el software no existe. Las radios son puro hardware. Están construidos para sintonizar un determinado modo de modulación, son AM o son FM. Existen radios AM y FM. Uno cambia la llave y cambia de radio. En realidad son dos radios superpuestas. Y después tiene un dial para trabajar sobre un campo muy estrecho del espectro. Las radios no tienen software. Las radios son puro hardware. ¿Por qué las radios no tienen software? ¿Por qué el software todavía no consiguió penetrar en las radios? La razón es que originalmente la radio es un campo de desarrollo particularmente militar. La radio AM, la radio FM son desarrollos militares que después tuvieron su aplicación en el mundo civil, el mundo real. Segundo, cuando las Fuerzas Armadas deciden incorporar una tecnología, primero la especifican. Hacen el llamado a las empresas para su desarrollo, finalmente traen un prototipo, se prueba, se aprueba, se empieza su producción y finalmente se implementa. ¿Cuánto tiempo creen que tarda desde la especificación hasta que se aplica? 8 años. Significa que lo que mandé especificar fue superado por los equipamientos que existen hoy en las estanterías de cualquiera de los negocios de la calle Florida, la Torre Galería Jardín. Y créanme que esto es así. Hoy los productos comerciales tienen un desempeño y un precio mucho más barato que aquellos
que fueron especificados hace 8 años y serán entregados en pocos días más. En función de eso, es que es necesario volver a modificar todo. En principio, esta idea de que no se puede usar en el campo militar equipamiento comercial ya quedó totalmente perimido y hoy encontramos mucho equipamiento comercial en el ámbito de las Fuerzas Armadas. El desideratum sería finalmente armar una grilla, una red de redes, ¿sí? Y esa red de redes formalmente tendría pocos componentes. Primero, sensores. Sensores significa, ¿cuánto cuesta hoy una cámara de video? Comprar una camarita de video para la máquina, Fidelito. $200. No, webcam, pensé que de webcam, 250 pesos. 250 más. ¿Quién da menos? Vos compras el Deal Extreme. $10. Deal Extreme. Ok. Y 8 también. Significa el costo de un dispositivo para capturar imágenes es nada. Por lo tanto, cámaras van a aparecer en cualquier lado. El segundo elemento de la robotización es, en vez de enviar un efectivo, se va a enviar una máquina. Y hoy la máquina más usada son los UAV. El UAV es un avión no tripulado. Originalmente el avión era solamente de reconocimiento, hoy el avión no solamente reconoce, sino lleva armamento. El costo... Hackearon. Resistiré. El costo de tener un avión no tripulado y que se caiga es muchísimo menor que el costo de tener un avión tripulado con el entrenamiento que me significa Claro. ¿Sí? Entrenar un aviador es carísimo. Entrenarlo sale muy caro. Bueno, pasa a la próxima, por favor. Volvimos al principio. Un poquito menos, un poquito menos. Ahí estamos en esa. ¿Qué sucede? Igualmente, me levanto. Sucede que hay mucha información, ¿sí? Pero el usuario desconoce dónde está la información. Y estamos hablando de efectivos que tienen que resolver situaciones en muy corto plazo. Sucede que, aunque yo sepa la información dónde está, no tengo acceso a esa información. O finalmente, puede llegar a suceder que tengo acceso a la información, pero falta entendimiento para que pueda traducir esa información. Este es el problema que está sucediendo hoy. Hay tantos sensores por todos lados. ¿Y qué ahora con todo eso? ¿Para qué me sirve? Lo único que estoy haciendo es generando ruido informativo. Próxima. ¿Volvemos? Gracias. Aquí nuevamente tenemos el esquema en el cual la grilla de información, la red de redes, también se estructura sobre la plataforma propiamente física, la parte de información que vienen de los sensores y finalmente lo que sería lo cognitivo, que es el comando y control. ¿Sí? Estas concepciones ya están permeando muchas fuerzas armadas en el planeta, ¿sí? Obviamente en los grandes ejércitos, pero también fundamentalmente en los conceptos de alianzas y coaliciones. Esto significa cuando las fuerzas armadas de varios países se combinan, ya sea para acciones de paz o acciones de guerra. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que está haciendo hoy el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ¿sí? Basado en una intensa utilización de tecnología de información y comunicaciones, ¿sí? No obstante, y si tuviéramos tiempo les explicaría que este esquema de seguir trabajando en silos por Fuerzas Armadas, en el caso de los Estados Unidos son 4, no 3, porque tienen los Marines, que son un apoyo de rápida movilización al ejército, es el círculo concéntrico que está en el centro. Son 4 proyectos simultáneos, pero con estándares comunes, adoptando, por ejemplo, el estándar IP. Descubrieron que IP puede funcionar también para la Fuerza Armada. Lo descubrieron tarde, pero bueno, de alguna manera ahora todo lo que van a usar es IP. ¿Sí? Finalmente, como las redes son tan importantes, la operación de las redes es muy importante. Esto significa el oficial que de alguna manera tiene que prestar servicio a la propia fuerza para que la red funcione, es un oficial calificado.
Entonces, de alguna manera, la operación en red es un tema importante. Quiere decir que esta concepción permea desde la ventaja informacional, que es lo que se quiere obtener en un conflicto bélico, hasta la infraestructura de red, hasta la operación de la propia red, ¿sí? Y este es un poco el esquema conceptual sobre el cual gira las nuevas teorías de la guerra. Entonces, la pregunta es, ¿qué está sucediendo en nuestras Fuerzas Armadas? Y en principio tendría que decir que el arma de comunicantes, ¿sí?, que son la gente que más cercana está a las tecnologías de información y comunicaciones, que es la gente que más se capacita tecnológicamente, es la que más está viendo que el ejército napoleónico, el ejército prusiano, las Fuerzas Armadas que tenemos organizadas, de alguna manera corresponden a un paradigma tecnológico de una época que ya está pasada, de un conflicto que ya no existe. Ni siquiera Estados Unidos se va a enfrentar de vuelta a Alemania. Hoy Estados Unidos se enfrenta con un ejército irregular que se organiza en red, de manera totalmente asimétrica, que no usa uniforme para ir a pelear, un contrasentido, en el sentido de decir, ¿para qué me voy a identificar? ¿Para que me den como en la guerra? ¿No es cierto? Sino empezar a repensar lo que significa Fuerzas Armadas, defensa y particularmente sus aplicaciones en momentos de paz, ¿sí? Nosotros tuvimos dos casos bastante importantes, como fue la inundación de Santa Fe, donde el ejército se desplegó, y donde tuvimos la crisis en Tartagal. Y no había otra organización en el Estado Nacional que tuviera la posibilidad de desplegarse rápidamente en términos de efectivos, comunicación y ayuda. Ahora, se mueven con armas a Tartagal para ayudar a la gente. Es como que tenemos que buscar una manera de que también sirvan en momentos de paz para otras cosas. En resumen y para terminar, la centricidad aumenta obviamente la velocidad y agilidad de las organizaciones y, como no, de las Fuerzas Armadas.